Soy el doctor Fernando Zabaleta, soy médico adscrito al Departamento de Estrabismo de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Y ahora vamos a revisar el tema de endotropia ligada al uso de celulares. Esta es una enfermedad relativamente nueva. El primer caso que yo vi fue hace como 6 o 7 años y no existe una clasificación donde poderla poner. Esta que tenemos acá, y que vamos a ver en un momento, es la clasificación de la endotropia adquirida aguda. En general, los pacientes se van a caracterizar por tener una edad entre los 10 y los 20 años, no tener ninguna otra patología, una magnitud media de desviación. Generalmente se van a quejar de diplopia, que es lo que los va a llevar al hospital, y obviamente tendrán el antecedente del uso del celular. Hablando de endotropia adquirida aguda como grupo de enfermedades, cuando se revisa esta enfermedad dentro de los artículos, generalmente vendrá esta clasificación que estamos viendo, que no es por niveles, sino nada más mutuamente excluyente, y que nos habla de que las endotropias agudas, que no son congénitas y que no tienen ninguna causa neurológica, pueden ser del grupo 1 si son aquellos pacientes que tenían buena fusión y que por algún motivo bajó su visión en uno de los ojos o después de una oclusión prolongada, presentan la desviación. Generalmente no se quejan de diplopia por la mala visión. En el grupo 2 están aquellos pacientes que son hipermétropes y que aparte están sometidos a algún estrés importante y que después de este periodo de estrés van a presentar la desviación y se van a quejar de diplopia. Y en el tercer grupo están aquellos pacientes que tienen miopía pero que no está corregida y que después de hacer mucho trabajo en convergencia pueden presentar su desviación. Ahora, algunos autores piensan que la endotropia por el uso de celulares pudiera englobarse dentro del grupo 3. Sin embargo, todavía no está muy claro esto. Es importante recalcar que habrá algunos pacientes que tengan causas no oculares y eso es a lo que siempre vamos a estar buscando. Las causas no oculares de este tipo de enfermedad son la malformación de Arnold-Chiari, la ataxia cerebelosa, la hipertensión endocrinal idiopática y los tumores cerebrales. Ahora, es importante entonces en todos los pacientes que tengamos la sospecha de que tienen esta enfermedad, realizar una resonancia magnética craneal para poder descartar las enfermedades neurológicas que causan exactamente el mismo cuadro. ¿Qué sabemos hasta el momento del daño en la visión por el uso de los celulares? Bueno, en general se ha enfocado más el estudio en la luz azul, en la radiación por luz azul de los aparatos. Y sobre esto existen muchos estudios. Como vemos aquí en la gráfica, el espectro de luz azul que esté más pegado hacia la parte izquierda, o sea, el azul-violeta, el estar en contacto con este tipo de luz nos pone en riesgo de poder desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. Cuando hablamos del espectro azul un poquito más pegado hacia la derecha, hacia el azul turquesa, se ha encontrado que podemos tener alteraciones del sueño, en el ciclo circadiano y también de la memoria. Debido a que evidentemente la industria de los smartphones es una industria multimillonaria, ha habido diferentes estudios que apoyan la teoría sobre el daño de luz azul y otros que la contraponen. Por ejemplo, hablando de la luz azul y un poco más pegado hacia la derecha de la gráfica, este estudio del 2015 se realizó en estudiantes de medicina y les pidieron que apuntaran cuánto tiempo utilizaban el smartphone antes de ir a la cama. Y después hicieron algunos estudios sobre el sueño y qué tanto descansaban. Y se encontró que efectivamente el utilizar el smartphone antes de dormir en estudiantes de medicina les provoca
insomnio, alteraciones en el ciclo circadiano, o bien se despiertan con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Y esto va de la mano con el tiempo de uso, es decir, mientras más tiempo de uso, mayores las alteraciones en el sueño. Por otro lado, existen otros estudios como este muy interesante del 2016, cuya pregunta de investigación fue: aquellos pacientes que viven en países que tienen cielos azules durante el día y la tarde, ¿tendrán una exposición mayor o el estar frente a algún aparato móvil les dará una exposición mayor a la luz azul que lo que sucede en su día a día? Y lo hicieron en el Reino Unido. Esta es una fotografía de Francia, de París, en donde también suceden los cielos azules. Y llegaron a la conclusión de que no. Es decir, la exposición a la luz azul de un móvil no es una exposición mucho más acentuada que lo que pudiera darnos la exposición del día a día en las personas que viven en estos países. Entonces, tenemos los pros y los contras aquí. Es importante señalar ahora que desde hace ya algún tiempo existe una regulación para la luz azul en los dispositivos móviles y que esta luz azul, si ustedes tienen su celular a la mano, podrán ver un icono que habla sobre protección de visión. Entonces, cuando uno quiere relacionar las alteraciones de la motilidad ligadas al uso del celular directamente con la luz azul, pues se puede topar con este tipo de dificultades. Tendríamos que investigar, por ejemplo, si el celular es nuevo o es un celular viejo el que utilizaba el niño, o bien si el tiempo de uso o durante el tiempo que lo estuvo utilizando, utilizó el filtro para luz azul o no. Y también otra cosa que es muy difícil de investigar y que no hay todavía muchos estudios sobre esto, es si aparte durante el uso del celular el niño o el joven estuvo en contacto con otras experiencias visuales como la tercera dimensión y la realidad virtual. Por eso es que llega a ser complicado echarle la culpa solamente a la luz azul de los dispositivos actuales. Ahora hablemos un poquito sobre las evidencias que existen sobre esta enfermedad. Cuando hacemos una búsqueda en el PubMed con el término MASH, Acute Acquired Isotropía, podemos encontrar una gráfica como la que vemos a la izquierda, en la cual ya saben ustedes que nos marcan el número de artículos que han sucedido con el título o relacionados a este término MASH. Y como vemos en nuestra gráfica de la izquierda, del 85 hasta lo que va del 2021, han sido cada vez más y más frecuentes los artículos en donde sucede que se refiere a la endotropia adquirida aguda, pero ojo, esto como grupo de enfermedad, no directamente o solamente relacionada al uso de celulares. Esta gráfica la podemos comparar con la de la derecha, que es una que se reportó en el Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus y que nos habla de la frecuencia de presentación en un servicio de oftalmología de la endotropia adquirida aguda. Y como ven, son gráficas muy parecidas y esto solamente nos demuestra que a través del tiempo ha sido más frecuente que se presenten este tipo de enfermedades. Vuelvo a recordar que dentro de las barras azules o dentro de las barras grises estarán aquellos pacientes que estén relacionados al uso del celular. No todos ellos son de uso del celular, ahí estarán insertos. En esta gráfica de la derecha de este artículo del 2020, hay una reflexión interesante en el título y que me parece que es como deberíamos utilizarlo de aquí en adelante, porque ellos lo mencionan como una presumible asociación a una sensación posible entre el trabajo cercano y hecho esto frente a pantallas digitales, ¿no? Entonces, y fíjense que si lo utilizan así esta terminología en el 2020, pues quiere decir que todavía no tenemos la evidencia contundente de que utilizar un celular a cierta edad es sinónimo de que se van a aliviar los ojos, sino solamente son asociaciones posibles. En este mismo artículo
hacen una revisión de casos y pueden juntar 35 casos en 13 años de endotropia adquirida aguda. Todos ellos eran pacientes que no tenían una enfermedad neurológica. Noten ustedes cómo el promedio de edad es de 18 años y en rojo he marcado los datos relevantes que nos pueden servir para enmarcar o delimitar un poquito lo que sucede con estos pacientes. El equivalente esférico en este caso fue en un promedio de menos 2 prácticamente dioptrías, o sea, son miopes. Y la desviación de cerca y de lejos no demostró una gran diferencia. Tenemos primero la desviación de lejos de 35 dioptrías en promedio y la de cerca fue de 38. Una cosa interesante en este reporte es que a los pacientes se les hizo una adaptación prismática y después de tener la adaptación prismática se notó que aumentaba la desviación en el promedio. Es decir, después de la adaptación prismática de cerca quedó en casi 50, perdón, de lejos quedó en casi 50 y de cerca quedó casi en 52 dioptrías. Es un dato importante al cual regresaremos cuando hablemos sobre el tratamiento. Importante también recordar que el 100% de estos pacientes tuvieron una resonancia normal. Y esto nos recuerda que siempre debemos de sustentar nuestro diagnóstico con una imagen de resonancia, no tomografía, sino resonancia, porque estamos buscando alteraciones no del hueso, sino del contenido craneal. No sabemos hasta el momento cuál es la prevalencia de la enfermedad y esto es debido a que no existe un parámetro todavía para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, en el 2007, en la referencia que ven ustedes arriba, se mencionó que solamente el 0.3% de los estrabismos en niños iban a ser endotropias adquiridas agudas. Es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Y es del 2007. Habría que revisarlo actualmente y son datos de servicios de estrabismo. Otra referencia es una del 2016. Esta del 2016 fue una revisión que se hizo en Corea, donde pudieron juntar a 12 pacientes en promedio en 6 años de búsqueda. Estos pacientes en promedio tenían una edad más joven que los anteriores, de 13 años. Y aquí sí nos pusieron el dato de qué es utilizar el celular por mucho tiempo. Y fue en promedio de todos los niños, utilizaban el celular 6 horas al día por al menos 10 meses antes de su primera revisión. Recordemos que estamos en Corea y el equivalente esférico aquí en este reporte fue también negativo, un poco más negativo que el anterior, cercano a las menos 3 dioptrías en cada uno de los ojos. Un dato interesante también es que la desviación promedio fue de 27 dioptrías y que después de que vieron que la resonancia magnética era normal, le pidieron a los pacientes que no utilizaran más el teléfono y en la siguiente visita vieron que mejoró la desviación hacia 17 dioptrías. Entonces, esa es otra de las cosas que nos hacen sospechar que el celular es el responsable de alguna manera por la desviación que sucede en estos jóvenes pacientes. Ya desde hace 30 años se publicó en Ergonomics que los trabajos o aquellos trabajadores que estaban frente a una terminal de video tenían anormalidades tanto en acomodación como en vergencia cuando los comparaban con los trabajadores que lo hacían solamente en la oficina con papeles. Claro, estamos hablando de hace más de 30 años y los dispositivos electrónicos no eran lo que son ahora. Sin embargo, vale la pena retomar esta situación de acomodación y vergencia porque son de las teorías que han tomado un poco más de fuerza para poder explicar la endotropia adquirida aguda por el uso del smartphone, un poco más que las teorías que quieren sustentarlo en la luz azul. En México no tenemos datos sobre la prevalencia, pero tenemos los datos del INDUTI.
El ENDUTI es la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Esto fue en el 2019, probablemente sean datos asustadores, porque nos dijeron que en México en el 2019 había cerca de 90 millones de usuarios de smartphone. El 7% de estos usuarios son jóvenes entre 13 y 17 años y la edad promedio de inicio para utilizar un teléfono inteligente son los 6 años. Entonces, pacientes o personas que utilicen el celular, obviamente en México tenemos muchas. Y también niños que lo utilicen muchos. Sin embargo, la prevalencia de la enfermedad parece que es bastante baja. Entonces, algún factor debe de haber en cada uno de estos pacientes que propicie o no el que se desarrolle la desviación. Hablando ahora sobre el cuadro clínico. No es un cuadro clínico demasiado llamativo, no es tan florido. Se trata de pacientes que tienen una endotropia que antes no tenían desviación. Una endotropia que en general es de mediano ángulo, de mediano a grande, y que es comitante. Esto es algo importante. Si queremos hacer el diagnóstico ligado al celular, tendremos que ver que sea comitante. Esto quiere decir que la medida de la desviación sea exactamente igual al ver al frente que en la lateroversión derecha y la lateroversión izquierda. Si no tenemos la evidencia de un estrabismo comitante o no tenemos estas medidas, será difícil sustentar el diagnóstico. Si tenemos alguna medida diferente en la lateroversión, probablemente estemos hablando de alguna otra enfermedad, como una paresia, por ejemplo, del recto lateral secundaria a alteración del sexto nervio. Los pacientes no deben demostrar datos de endotropia congénita o del estigma congénito, y esto un poco más ligado al estrabismo disociado. Sin embargo, en algunos reportes de casos de pacientes que presentan la enfermedad secundaria celular, se ha visto que pueden presentar hiperfunción de oblicuos. La sintomatología por la cual llevan los papás al paciente a la consulta es la visión doble. Pero es una visión doble especial, una visión doble que en general no le molesta demasiado al paciente. No es que llegue el niño con un parche como el adulto o que necesite ayuda para trasladarse ni nada por el estilo. Cuando les preguntamos a los niños, normalmente nos dicen que sí ven doble todo el día, pero que no les impide hacer su vida cotidiana esta visión doble. Entonces, probablemente haya mecanismos de compensación de la misma que les permiten hacer una vida prácticamente normal. En promedio se ha visto que los pacientes pueden acudir a consulta después de al menos 5 o 6 meses de la visión doble. Entonces, ahí podemos ver cómo se comporta diferente a un paciente adulto con una endotropia adquirida por otra causa. Y obviamente el uso del celular, que tampoco lo tenemos estandarizado. En las series, algunas hablan de 3 horas, otras de 4, y la que revisamos hace un momento que era de 6 horas. Siempre que le preguntamos a la mamá, sea cual sea el uso del celular, dirá que el paciente utiliza mucho tiempo el celular. Y si le preguntamos al niño, dirá que no lo ocupa tanto. Y entonces nos encontramos con estas cuestiones para no poderlo diagnosticar tan fácilmente. En inicio de los tratamientos, lo que se hacía era aplicar toxina botulínica, pensando que el paciente había tenido un desarrollo binocular normal y que al reajustar el paralelismo ocular, pues los pacientes iban a curarse. Aquí este paciente de la fundación lo vemos con una endotropia al frente, de mediano ángulo, sin limitaciones hacia las lateroversiones, o sea, es comitante. Y abajo vemos la fotografía después de la aplicación de la toxina, en la cual logramos que los ojos se pusieran derechos, todavía con efecto hacia el párpado izquierdo, por eso se ve un poco cerrado, pero después de algunos meses, los pacientes regresan a tener la misma desviación que antes. Entonces, pareciera que la respuesta a la toxina es igual a la que sucede en las endotropias congénitas con niños mayores. Siempre es necesario descartar algunas otras endotropias adquiridas, como la endotropia acomodativa, de la cual ya oyeron hablar, y que en casos no muy frecuentes se puede presentar a edades tardías.
El espasmo acomodativo, del cual existen muchos reportes en la literatura ligados a la lectura en el smartphone o al uso del smartphone, y que la pauta para poder diferenciarlos será que en el caso del espasmo acomodativo tenemos a pacientes con una miosis, con una desviación obviamente en endotropia y con visión borrosa, y que aparte muestran diferencias en la esquiascopía cuando se hace con y sin cicloplegia. Siempre tener en mente otras endotropias adquiridas agudas, como las ligadas a enfermedades neurológicas, y tenemos por ahí a la gran imitadora en el estrabismo, que es la miastenia y los síndromes miasténicos, que en niños no son tan frecuentes, pero hay que tomarlos en consideración. Nuevamente una luz roja y hacer el alto para poder mandar la resonancia magnética, la cual debe de ser negativa para poder diagnosticar con esta enfermedad a los niños. La misma enfermedad, las mismas características, se utilice o no se utilice el celular, va a suceder en secundaria a enfermedades como el astrocitoma cerebelar, el meduloblastoma, el glioma pontino, el astrocitoma del cuerpo calloso que causa hidrocefalia, el Arnold-Chiari del que ya hablamos hace un momento, y mención especial para la esclerosis múltiple. Otras dos cosas sobre esto. Cuando se sucede una endotropia adquirida y tenemos una causa neurológica, en general no se sabe por qué se causa la endotropia, ¿no? Probablemente un daño difuso, pero es difícil explicarla directamente por cualquiera de estas enfermedades. Y una vez que se tratan los pacientes, por ejemplo, que se tratan del meduloblastoma o del astrocitoma, la endotropia continúa. Y una cosa más, y esto probablemente es lo que nos deja algo inquietos. Hay reportes en la literatura de niños que utilizan el smartphone, que tienen los ojos desviados, que tienen diplopia, que tienen una resonancia magnética negativa y que todos piensan que es por el uso del smartphone, y después de 1 o 2 años desarrollan una enfermedad neurológica con una resonancia magnética positiva. No son muy frecuentes, pero hay que tomarlo en consideración. Hablando ya sobre el tratamiento, hay una bibliografía que les estoy poniendo aquí, que fue del 2018, donde trataron a un paciente con una endoforia descompensada y que al hacerle la cirugía notaron que se habían quedado cortos. Esto es algo muy frecuente en esta enfermedad. Si se hace una cirugía convencional para la desviación que estamos viendo, habitualmente hay subcorrecciones. Y esto nos lleva nuevamente a la bibliografía que revisamos hace un momento, en el cual después de la adaptación prismática se vio que los pacientes aumentaron su desviación. Entonces es probable que la desviación que veamos en el consultorio en la primera vez no sea el total de la desviación que el paciente puede desarrollar, y por eso quedarnos cortos en la cirugía. No hay un estándar, pero en algunas bibliografías recomiendan aumentar la cantidad de cirugía para 10 dioptrías. Si el paciente tiene una endo de 30, operarlo para una endo de 40 y así obtener mejores resultados. Por último, ya para cerrar, quisiera recordar estos puntos. La endotropia acomodativa, la endotropia aguda adquirida puede tener diversas causas, entre ellas la endotropia acomodativa. Pero es importante no confiarse, no nada más por tener el antecedente del uso del celular caigamos en la tentación de decir que esa es la etiología, porque todavía hace falta mucha investigación a este respecto. Siempre es bueno hacer recomendaciones preventivas. Si el paciente va por otra situación y nos pregunta sobre si el celular hace daño para los niños en los ojos, pues la mejor recomendación sería que lo utilizaran a una distancia prudente y que siempre se utilizara bajo el programa de protección de visión. Si tenemos un paciente con una resonancia magnética con estas características y ya se va a someter a cirugía, siempre pensar en hacerle un poco más de tratamiento quirúrgico para no tener subcorrecciones. Y siempre nos va a quedar la pregunta
de qué va a pasar con los efectos del confinamiento. Sabemos que en México el confinamiento fue algo muy light, entonces tendremos que estar atentos a países o lo que va a suceder en países como España, como Alemania, como el Reino Unido, donde tuvieron unas reglas de confinamiento más estrictas. Esperaríamos entonces que aumentara este tipo de casos y probablemente podamos tener más luz sobre los mismos. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches.